hermanos, hermanas, amados hermosos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, gracias a todos los que han estado juntos ahora. Espero que estén la gran gracia y la paz de Dios siempre con ustedes, ¿sí? Oremos y aprendemos la palabra de hoy. Voy a orar. Dios Padre, te damos muchas gracias. Te agradezco, Señor, por habernos salvado por medio de tu sangre valiosa y preciosa. Muchas gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de reunirnos aquí. Te pedimos que nos des la palabra necesaria a cada uno de nosotros. Queremos que nos cambies por la palabra. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos que nos des la sabiduría y poder para predicar a ellos. También entre nosotros hay hermanos que tienen algún sufrimiento o dificultad por medio de coronavirus. Dales la fuerza y la sabiduría para que puedan vencer. Bendice a todos los que presenten aquí. Si hay almas que aún no son salvas, darles el tiempo para confirmar su salvación. Úsanos cada uno de nosotros y usa esta iglesia para predicar tu evangelio. Confiamos todo el tiempo de hoy en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén. Busquemos la Biblia, Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, versículo 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7. 6 al 7. Se lo encontraron, ¿verdad? Sí, lo tienen. Leamos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este libro de Colosenses es la Biblia que apóstol Pablo escribió en la cárcel de Roma a los miembros salvos santos de la iglesia de Colosas. Los libros de Efesios, Filipenses y Filemón también fueron escritos por el apóstol Pablo en la cárcel de Roma. Hoy, por estas palabras, consideremos dónde los cristianos salvos deben echar raíces de su fe, dónde y cómo deben vivir su fe. Aquí en versículo 6 está nos hablando los que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Se refiere a los que han sido perdonados, salvados para siempre a través de la sangre de la cruz. O sea, personas que han aceptado a Jesús como sus dueños, ¿no? También en el Colosenses capítulo 1, 6, a través de esta Biblia, está hablando del día en que realmente se da cuenta del amor verdadero y la gracia del Señor, ¿sí? Ese día es el día en que Jesús fue salvo a través de la cruz. Se refiere al día en que mi espíritu muerta nació de nuevo, eternamente. También habla de nacer como hijo de Dios. También habla, recibió del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y luego el Señor está diciendo que
los que nacen ahora deben dar fruto. Ahora deben crecer, ¿no? Si nació como el Hijo de Dios, debe de vivir como Hijo de Dios. Debe de vivir como hijo adecuado de Dios. Entonces, en caso, entre nosotros, si hay alguien que no ha sido salvo y no ha nacido de nuevo, no ha recibido el Espíritu Santo, no obtiene la vida eterna, si no tiene seguro de su salvación, es urgente que esa persona sea salva primero. Primero que nada, debe escuchar la palabra del seminario de la Biblia y ser salvo y confirmar su salvación nuevamente, ¿sí? Así que eso, a partir de entonces, estas palabras se vuelven poder y funcionan en la vida de esas personas y esa vida puede cambiar. ¿Me explicó? ¿Sí? Si hay alguien que quiere que su vida cambie, pero esa vida no cambia bien, esa persona, primero, necesita aprender la palabra de Dios. Deben escuchar el seminario de la Biblia nuevamente, ¿no? A través de la palabra del seminario, el Espíritu dentro de mí, primero, debe ser salva y debe nacer de nuevo. ¿Sí? Solo entonces Dios obrará, Dios morará, estará y Dios cambiará esa vida. También en este versículo está hablando de lo que la persona salva debe hacer primero después de ser salvo. Por eso escribe en el versículo 7, el primer lugar dice, arraigados y sobreedificados en él. ¿Sí? O sea, que debe arraigar, debe echar raíces y poner los cimientos en él. Echar raíces de nuestra vida de fe, poner las bases en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí dice en él, se refiere dentro de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Quiere decir, se refiere dentro de la iglesia donde el Señor es la cabeza y el cuerpo del Señor. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sin embargo, no todos los problemas se resuelven con solo estar en la iglesia. Aunque si la persona salva está en el Señor y en la iglesia como su cuerpo, para esa persona puede haber muchas pruebas y tentaciones externas. ¿No es así? Tiene muchas tentaciones del mundo, su propio deseo de su carne, ¿no? De tentación de Satanás. También una prueba de Dios, ¿no? Por eso está explicando que no debe conformarse con estar en la iglesia o en el Señor, sino profundizar la raíz de nuestra fe en el Señor y en las iglesias. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Debemos echar raíces de fe más profundas, de la palabra más profundas en la comunión, ¿no? Ahora aquí está el árbol. ¿Cómo sabemos que la vida de los árboles está en sus raíces? ¿Correcto? ¿Sí? Por eso los árboles necesitan echar raíces bien en el suelo, en la tierra, ¿sí? Para crecer y para mantener su vida, para dar muchos frutos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, hermanos, amados, si el árbol no tendrá raíces? ¿Qué pasaría? No puede vivir, no puede dar frutos, ¿no? Y aunque si hay raíces,
raíces, ¿qué pasaría si las raíces poco profundas en el suelo? Aunque una pequeña lluvia, aunque como un pequeño viento, puede haber que ese árbol se caiga fácilmente, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando está profundamente arraigado, es seguro no caerse. Podrá crecer normalmente, podrá dar frutos, ¿sí? Adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, el estado de las raíces de un árbol es muy importante para iniciar la salud del árbol. Y también un árbol con sus raíces bien hacia abajo es fuerte y da muchos frutos. ¿Se entiende? ¿Sí? Así, puede decir que para un árbol la raíz es como la vida. Pero si lo pensamos, los que hemos sido salvos y todas las personas de este mundo también viven con sus propias raíces en algún lugar de este mundo, ¿no? En casa, en el trabajo, en la escuela, en unos grupos y unas reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Están viviendo con raíces según sus circunstancias, según sus edades, según sus conveniencias, hobbies, ¿verdad? ¿No? Si es así, ahora, un cristiano salvo que ha sido perdonados todos sus pecados eternamente con la sangre del Señor, ¿dónde debería echar la raíz de esa fe? ¿Dónde debería arraigar la raíz de su fe? ¿Dónde tiene que arraigar las raíces de fe? Esto es muy importante para una persona salva, ¿no? Porque todos están muy influenciados por sus circunstancias, por sus grupos, por sus reuniones, dependiendo de dónde se encuentre. ¿No es así? ¿Sí? Es por eso que el Señor nos dice dónde y cómo debemos estar la persona salva hoy, ¿no? Como en esta palabra está diciendo que primero debemos caminar en Cristo y echar raíces en las iglesias, donde el Señor es la cabeza. ¿Se me explicó? ¿Eh? Por lo tanto, como este dicho, los que han sido salvos ahora deben echar raíces muy abajo y dar frutos muy arriba. Si echamos raíces bien profundamente en el Señor, ¿con quién estaría más satisfecho? ¿Con quién estaría más feliz? Sí, es Dios, es Dios. El dueño del huerto, el dueño del campo, está muy complacido. Dios está más satisfecho. Es alegre, ¿no? ¿Por qué? Es porque puede dar muchos frutos, buen frutos. Es porque Dios quiere que cosechemos muchos frutos y está muy complacidos con él. Entonces, para una persona salva es muy importante dónde y cómo echar a arraigar raíces de la fe. ¿Entienden? ¿Sí? Así como la raíz determina la vida de un árbol, la raíz de mi fe determina la victoria o derrota de mi fe. Determina la victoria o como fracasa de mi fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo echamos raíces en la fe? ¿Y dónde deberíamos echar raíces de la fe? Puede echar raíces en cualquier lugar. Un desierto con solamente arena, campo de piedra, en un lugar de espinosos. No, ¿verdad? No, no.
debería echar raíces en cualquier lugar. Eso es correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy, por medio de la palabra de Dios, tomemos un momento, un tiempo, para pensar en dónde deberíamos arraigar nuestra fe. ¿Sí? Vemos Jeremías capítulo 17, 8. Jeremías capítulo 17, 8. Leamos juntos. ¿Por qué será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde? Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Dios está diciendo que cuando eche raíces, debe de echar raíces, ¿en dónde? En el agua, ¿sí? En el agua. ¿En dónde? Sí, en el agua. Dice que debe echar raíces donde hay agua. ¿Cómo sabemos que los animales, las plantas, incluidos los humanos, nosotros, toda la vida necesitan agua? ¿Es cierto? Sí, debe tener agua para vivir. Pero si no habría agua, ¿qué pasaría? Automáticamente se seca y finalmente muere, sin falta, ¿no? Por eso Dios dice que debe echar raíces al agua. Como este dicho, no hay problema con los árboles solamente cuando se plantan con agua y arraigan allí. ¿No? Aunque si llega un verano muy caluroso, no se preocupe. Si llega un tiempo sequía, no se preocupe. Además, aunque si es una sequía sin lluvia, no hay preocupación, ¿no? Un árbol plantado en el agua siempre es verde y fuerte, ¿eh? Como lo dijo Dios, por lo que siempre puede dar muchos frutos, ¿sí? Porque en el agua siempre pueden obtener suficiente agua, suministro, suficiente aguas, porque hay suficiente agua para crecer, para dar frutos, ¿no? Si es así, ¿dónde pueden los cristianos salvos recibir agua viva para el crecimiento de su fe? ¿En dónde? Como dice el versículo 6, ese lugar está dentro de Jesús, está dentro en Él. Cuando estamos en el Señor, nuestro Jesucristo, nuestra fe puede crecer, nuestra vida de fe puede cambiar, nuestra vida de crecer, nuestra vida puede cambiar, ¿no? También puede restaurar todas las relaciones rompidas. También puede resolver todos los problemas y todas dificultades, aflicciones, angustias. ¿Sí se entiende? Si está en el Señor, todo se resolverá. Solo el Señor Jesucristo es la respuesta. ¿Sí? Solamente nuestro Señor Jesucristo es la respuesta de todos. Entonces, ¿dónde están en el Señor? Está en la iglesia, donde se habla el Señor, la iglesia de Hermosillo, la iglesia de Tijuana, con la que estamos, ¿no? El Señor está en nosotros ahora. ¿Entienden? Entonces, cuando estamos en esta iglesia, podemos recibir la palabra de Dios con agua viva, que daremos vida y crecimiento y cambio y frutos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, en San Juan capítulo 4, hay un asunto sobre Jesús y una mujer samaritana pecadora. Mirando ahí, el Señor le dio agua a la pecadora samaritana que nunca tiene sed. Ese agua
era agua eterna y era un agua viva que podía vivir para siempre en el cielo, ¿no? Del mismo modo, cuando nos encontremos con el Señor y estemos en el Señor, podremos recibir un suministro constante de agua viva para siempre. El agua viva habla la palabra de Dios, ¿no? Ahí es donde está el Espíritu Santo. Es un lugar donde el poder de Dios se une. También es un lugar donde aparece la obra de la salvación de Dios. ¿Dónde está? Donde puede conseguir esa agua viva suministrada. ¿Dónde podemos conseguir esa agua viva? ¿Sí? En esta iglesia, ¿sí? Con la que Dios está, con la que estamos. En esta iglesia, iglesia Hermosillo, iglesia Tijuana, recibiremos la vida eterna y la salvación y después de ser salvos. También se nos proporciona agua viva a través de la cual nuestra fe puede crecer. ¿Se entiende? ¿Sí? Si es así, tomemos unas lecciones, unas enseñanzas pensando en algunas formas de arraigar. ¿Sí? Cuando eche raíces, cuando arraiga raíces, hágalo profundo y de lado y ancho. ¿No? Cuando echamos raíces de nuestra fe en el Señor, en la iglesia, hagamos profundo y de lado y más ancho. Por eso Dios dijo en el Salmos capítulo 80, versículo 9, Salmos 89, leamos juntos, limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Dios nos dice cómo echar raíces y cómo hacerlo. ¿Cómo? Dice que hay que plantar profunda y llenamente, es decir, profundo y ancho. Pero, y si no puede echar raíces profundas, hondas y ampliamente, normalmente no parece haber ningún problema. Sin embargo, si hay un viento fuerte, una tormenta, caerá fácilmente, ¿no? También se recogerá fácilmente si vuelve a llover. Por eso nos dice que debemos echar raíces profundas y ampliamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa echar raíces profunda y ampliamente? Es una vida de vivir aferrándose firmemente a la palabra de Dios, que es agua viva, y obedecerla. También se refiere a la comunión profunda y amplia con hermanos, hermanas en comunión. ¿Se entiende? ¿Sí? Un ejemplo, ¿qué pasa si no puede entablar una relación profunda cuando como hace amigos? A veces, cuando surgen problemas, es fácil mantener alejado de a sus amigos. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Hace lo mismo en la fe, en la iglesia. Si no conoce bien acerca de Dios, no lo puede obedecer. Si no lo conoce acerca de la voluntad de Dios, acerca de la Biblia, no lo puede obedecer. Por eso debemos echar raíces más profundas y más amplias en la palabra de Dios. Además, si no conoce bien sobre sus hermanos y hermanas, puede surgir problemas. ¿Sí? Cuando algo sale mal, puede alejarse, puede escapar fácilmente. ¿No es así? Es por eso que necesitamos relaciones más profundas y más amplias entre nosotros, entre los hermanos en las iglesias.
Esta es una razón que debemos echar raíces más profundas en las comuniones, en las reuniones. Por tanto, cuando eche raíces de su fe después de ser salvo, tiene que echar raíces profundas y ampliamente en las aguas, es decir, la iglesia, la palabra y la comunión. Salmos 92, 13. Leamos juntos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. En los atrios de nuestro Dios, florecerán. Según esta palabra de Dios, la persona salva es la persona que Dios plantó en la casa de Dios. La iglesia es en la casa de Dios, ¿no? La casa de Dios es donde está Dios, es decir, la iglesia. Nosotros no estamos plantados en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Después de ser salvos, Dios nos plantó, Dios nos puso en estas iglesias. Dios nos echó las raíces de nuestra fe en estas iglesias. ¿Es cierto? ¿No? Sí. Y la vida de esa persona plantada en la iglesia, como la promesa de Dios, se convierte en una vida de éxito. ¿Sí? Una vida de éxito, una vida de fe de éxito. ¿Por qué? Porque recibimos muchas bendiciones de Dios. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Pues, que, versículo, aquí dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Es por eso que la persona salva debe arraigarse profunda y ampliamente en esta iglesia donde Dios mora, donde Dios existe. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero, por el contrario, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría con los cristianos que han dejado la comunión, dejado la iglesia? Como en 1 de Corintios capítulo 15, 6, finalmente es desechados y pisoteado por la gente, los echan en el fuego y arden. Solamente están arrepentidos, solamente como desanimados, no pueden crecer, ni dar frutos, ni ser utilizados por la obra de Dios. ¿Sí? Una persona representativa es Noemí de la Biblia de Lut, ¿no? Noemí. Sí saben, ¿verdad? Acerca de Noemí. ¿Sí? Cuando una mujer llamada Noemí vivía en Belén con su familia, estaba bajo de la protección, estaba bajo la gracia de Dios. Sin embargo, fue a Moab para escapar del hambre, sequías. ¿Sí? Aquí Moab, el lugar donde de Moab se refiere al mundo. Fue al mundo sin esperar el tiempo de Dios. Quiere decir, dejó la comunión, dejó la iglesia y fue al mundo. Y por esa causa había una forma de estar completamente maldito. O sea, recibió una disciplina por Dios. Entonces murieron sus maridos y sus 2 hijos. Perdió todos y luego volvió a Belén. ¿Sí? Qué afligido ese espíritu. Naomi le pide que la llame Mara. Mara. El significado de Noemí significa alegría, ¿no? Pero Mara significa sufrimientos. Significa
como opuesto, ¿verdad? Totalmente. ¿Sí? Ella expresó el dolor y el sufrimiento de dejar a Dios de esta manera. Así, dejar la comunión, dejar la iglesia, el corazón se vuelve doloroso, ¿no? Incómodo, inquieto. Se pierde tiempo para crecer, se pierde riquezas. También hay muchos daños en las relaciones humanas. Además, se pierde la gloria, la recompensa eternas más importantes. ¿Se me explicó? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre pasar 10 años en la iglesia y no? Sabemos empíricamente que existen diferencias inimaginables, ¿no? Esta es una verdad clara y segura. Entonces, esta verdad de Dios debe plantarse en nuestro corazón, plantarse en el corazón. Por eso, cuando eche raíces, cuando arraiga raíces de nuestra vida de fe, debemos hacerlo profundo y de lado y ancho. ¿Se me explicó? Sí. Y también hay otra cosa importante, es que cómo puede plantar las raíces de la fe. Dios nos dice que echemos raíces en el amor. Los salvos deben arraigar raíces de su fe en el amor. Primero, en el Señor, en la iglesia, en la comunión, ¿no? Segundo, echamos raíces en el amor. Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19. Se lo leo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Arraigados y cimentados en amor. El amor es el elemento más importante de nuestra vida de fe, ¿verdad? ¿Sí? Por el amor de Dios somos salvos y por ese amor vivimos con el Señor hasta ahora. Entonces, cuando los que cuando somos salvos, nos amamos, el Señor, Jesucristo, mora, está dentro de nosotros. Por eso, sin amarnos unos a otros, no podemos decir que amamos a Dios. ¿Entienden? Si no hay amor en nosotros, todo lo que hacemos es nada, no funciona, no sirve. Cuando, al revés, cuando nos amamos, el Señor trabaja, obra y ayuda con nosotros. Entonces, cuando nos amamos, el Señor está entre nosotros. Dios está diciendo por medio del apóstol Pablo, ¿sí? Apóstol San Juan, ¿no? Perdón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16. Leamos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. ¿Sí? Como sabemos bien que Dios es amor.
Ese amor nos fue revelado a través de la cruz hace 2000 años, ¿no? Y la persona amada por la cruz está en Dios. Y también Dios está en esa persona. Dios está en él. Entonces, cuando echamos raíces de la iglesia, debemos echar raíces con el amor que recibimos de Dios siempre. En este mundo también, ¿no? Si no puede echar raíces en su hogar con el amor del Señor, ciertamente su esposo, su esposa, sus hijos deambularan, ¿no? Viven vidas separadas sin faltas. No pueden ser uno con el otro. No quiere volver a casa, de deambular afuera, ¿no? Aunque cuando llega a casa, su corazón, su mente siempre está incómoda. Cuando tiene un pequeño problema, no se soportan, no pueden aguantar. Y las peleas surgen rápidamente. Y se calumnian y se juzgan unos a otros. Pero si el amor del Señor se arraiga bien en su hogar, ¿qué pasará? Sí, es todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. La risa florece en casa, se cuiden bien unos a otros, hacen concesiones y se sacrifican unos a otros. Los hijos obedecen a sus padres y tienen comunión entre hermanos. En ese hogar, sí, hay paz, hay felicidad. ¿Qué pasa con las personas que viven en una casa como esta? Por supuesto que quiere llegar a la casa rápido después de salir de trabajo, ¿no es así? No deambule por la calle afuera. Quieren ver sus queridos, familia, hijos, quieren irse a casa rápidamente. Eso es correcto, ¿no? E incluso cuando surge un problema, un gran problema, pequeño problema, se apoyan mutuamente, se apoyan juntos. ¿Eh? En lugar de juzgar y reprochar, consolarán, ayudarán, esperarán y cooperarán entre ellos. ¿Es cierto? La iglesia es la misma, hermanos. Si echamos raíces bien en el amor que hemos recibido del Señor en la iglesia, como acabo de decir, nos consolaremos, ayudaremos, cooperaremos y nos sacrificaremos unos por otros. Nos valoramos, nos valoramos y nos respetaremos. Y para los que viven de esa manera, se como producirá muchos frutos y se fortalecerán unos a otros y habrá alegría y paz en sus corazones. Seguramente vivirá una vida de cambio. ¿Se entiende? ¿Eh? Esta es la bendición de los que se han agarrado, arraigados en las iglesias y el hogar con amor. Entonces, espero que este año todos experimenten esta restauración y bendición al arraigar bien en la palabra de Dios y en la comunión, en el amor también. ¿Se me explicó? ¿Sí? Por último, Dios dijo bendiciones más específicas. Dios dijo muchas bendiciones específicamente, ¿sí? Detalladamente, ¿no? ¿Qué pasa con las raíces de los justos que han plantado tan bien? ¿Qué pasa? Es fuerte, es robusto y produce frutos sanos.
Y no importa qué dificultades y tribulaciones vengan, no hay tembla, no hay sacudidas. ¿Mm? No tiene miedo, ¿no? Cuando vive en la vida de fe, a veces pasó por caminos difíciles, como valles y olas altas, ¿no? A veces es una gran tormenta aterradora. En este momento, algunos de nosotros podemos estar experimentando una situación así a través de pandemia, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, los que han plantado raíces de fe están profunda y ampliamente en la iglesia y la palabra con el amor del Señor. No caerán, no fallarán, no temblarán, no debe desanimarse. ¿No? No importa las dificultades que surjan, no hay que sacarlo, caer ni temblor. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso, si echamos raíces en la escucha de la palabra de Dios, nuestra fe puede crecer fuerte, ¿sí? Puede ser completo y podemos vivir una vida de fe correcta. ¿Se me explicó? ¿Sí? Esta es la promesa que Dios nos dio a los que somos salvos. Este es el secreto para recibir la bendición de Dios. Esta Biblia nos está enseñando eso. ¿Sí? Y por eso es importante para nosotros asistir a todas las reuniones planeadas por la iglesia. Quiere decir, lo que echar raíces en el Señor es el comienzo de echar raíces al asistir a todas las reuniones donde se predica la palabra de Dios. El espíritu de esa persona que vive así se vuelve sana, ¿sí? Se vuelve sana. También recibirá bendiciones físicas de Dios. Por eso Dios dijo en el Proverbios capítulo 12, 3, leamos juntos, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Mas la raíz de los justos no será removida. Por ejemplo, en la construcción de un edificio, los cimientos, las bases son un elemento importante como la vida, ¿no? Entonces, al construir un edificio, si no pone un poste profundamente en el suelo, ¿qué pasará? Podría caerse cuando hay un terremoto, en un gran tormenta, ¿no? Por lo tanto, para hacer un edificio más alto, más fuerte, debe cavar más profundo y poner los postes más gruesos, los postes más fuertes, ¿no? Como sabemos que en Japón hay muchos terremotos, ¿sí? Por lo que si no pone el poste profundamente, temblará y caerá, aunque en terremotos pequeños, ligeros, ¿no? Por eso, lo más importante en todo es la base, ¿no? Y cimiento, ¿no? Así lo mismo, mis amados, hermosos. Nuestra fe también debe tener un fundamento, una base fuerte. Necesita un fundamento eterno. ¿Puede entender? Si un fundamento eterno, nuestra fe, nuestra vida es en vano, es en vana, no sirve ante Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién es el fundamento de nuestra fe? ¿Quién es la raíces cristianas salvas? Sí, es Jesús, quien una roca eterna, ¿no? Solamente Jesús es el fundamento de la fe, de la salvación
la vida de fe, la raíz de la salvación eterna. Por eso, en el Apocalipsis, Dios dijo, así, el capítulo 5, versículo 5, leamos juntos, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En este versículo, ¿quién es la raíz de Dios? La raíz de David, perdón. Sí, es Jesús, la raíz de David. ¿Sí? Hace 2700 años, Isaías profetizó. La raíz de David profetizó que Jesús vendrá. Isaías capítulo 11, 1 y 10. ¿Sí? Saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaí era el padre de David, ¿no? ¿Sí? También está registrado en San Mateo capítulo 1 sobre la genealogía de Jesús, ¿verdad? De hecho, la verdad, en la era romana, Jesús vino como descendiente de David. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Leamos juntos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dijo Jesús, dijo Dios, yo Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Sí? Como lo hizo David, nuestras raíces espirituales son Jesucristo. ¿Sí? Las raíces espirituales de los salvos son Jesucristo, nuestro Señor. Porque nacemos en un Padre, un Espíritu Santo. ¿Se me explicó? Por eso esta raíz de salvación no se mueve, no cambia eternamente, no cae nunca, jamás. ¿Por qué? Porque eres el Señor, que está con nosotros para siempre, ¿no? Por lo tanto, las raíces de los justos que fueron salvos mediante la eterna redención a través de la cruz no se mueven para siempre. Nunca, jamás. ¿Sí? Por eso, apenas lo leímos aquí, digo, más la raíz de los justos no será removida. Sale aquí los justos, ¿verdad? Los justos. Significa un creyente salvo, que ha sido perdonado de todos sus pecados eternamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz de los creyentes salvos? Se puede decir que la palabra, la comunión, la oración y el servicio. Lo que se hace con el Señor dentro de las iglesias. Entonces, a través de estas varias raíces, la persona salva podrá producir, podrá dar el fruto apropiado que agrada a Dios como persona salva. Por eso, la persona salva debe ser una vida con la palabra, debe estar bien apegada a la comunión y debe esforzarse por la oración. También debe participar en varios servicios en las iglesias y el evangelismo que lleva a las almas perdidas al Señor. De esta manera, si las varias raíces de la persona salva plantan bien en el Señor, en la iglesia, en el amor, se producirán buenos
frutos a través de esas personas. ¿Sí? Los árboles son iguales como los humanos. Si un árbol no echa raíces bien, finalmente las raíces se secan y ese árbol muere, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Mateo capítulo 13 también, San Lucas también capítulo 8, Marcos 4. Jesús dijo acerca de la parábola de la siembra, ¿sí? Yo creo que ustedes saben bien acerca de esta, como significa, ¿no? El sembrador sembró las semillas. Uno cayó junto al camino. Uno cayó en pedregales. Uno cayó entre espinos. Otro cayó en buena tierra. Pero los resultados fueron todos diferentes. La semilla que cayó junto al camino, vino un pájaro y se comió la semilla. La semilla que cayó y cayó entre espinos, las espinas crecieron y le impidieron crecer. La semilla que cayó en buena tierra produjeron muchos frutos, ¿no? Sí. Y la semilla, otra semilla que cayó en pedregales, se secó y murió al final. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué la semilla que cayó en pedregales fue porque no pudo echar raíces? ¿Sí? San Mateo capítulo 13, 6 dijo así, pero salido del sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Porque no tenía raíz se secó. Así, sin raíces no se puede producir frutos, sin raíces de nuestra fe. Por supuesto, el crecimiento normal también es imposible. Debido a que no se nutren de las raíces, las ramas se secan y finalmente se tiran. Por supuesto, no produce la fruta adecuada que debe producirse, ¿no? Al final, esa persona se vuelve inútil ante Dios. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante para la vida de fe que la persona salva eche raíces en el Señor y en la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver San Juan capítulo 15, versículo 6. Leamos juntos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta es una regla, una ley muy obvia, muy obvia. Desafortunadamente, demasiadas personas salvas descuidan esto. Entonces, al final, no recibirás las bendiciones y fallará en su vida de fe. ¿Sí? Por eso, hasta que nos encontremos con el Señor, hasta que venga el Señor, debemos estar apegados a esta iglesia que es la cabeza del Señor. Debemos estar profundamente arraigados y echar raíces en estas iglesias. ¿Lo entienden? ¿Sí, hermanos? Esa es la vida de vivir con raíces en el agua viva. ¿No? Vamos a ver Salmos capítulo 1, versículos 3. Leamos juntos. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Dios dijo así, de vivir con
raíces en el agua, da muchos frutos en su vida y las hojas no se secan automáticamente, ¿sí? Su vida es siempre verde, siempre sana, siempre gozo, siempre feliz. Significa, ¿sí? Es llevar una vida sana de fe, ¿no? Porque vive con raíces en el Señor. Porque puede obtener el agua de vida del Espíritu salvo por el Señor. Es porque puede recibir alimentos para vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque puede obtener la sabiduría, la fuerza para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde pertenezco? ¿Con quién más estás? Esto es muy importante para una persona salva, una persona renacida. ¿Sí? Es algo muy importante que determina el éxito y el fracaso de su vida cristiana. ¿Mi espíritu muere? ¿O mi espíritu o como eh, duerma? ¿Duerme o levante, vive? ¿Sí? Para decidir sobre este asunto. ¿Se me explicó? ¿Sí? Sí. Entonces, como esta palabra, la corriente agua se refiere a la misma iglesia con la que estamos juntos, esta reunión. Cuando esté en esta iglesia, esta reunión, todo lo que hace prosperará. Va a cumplir, según la promesa de Dios. Recibirá muchas bendiciones espirituales, físicas. ¿Sí? Esa es la ley bendecida de Dios que ha preparado, ¿no? Ezequiel, capítulo 31, versículo 7, leamos juntos. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz echaba junto a muchas aguas. Además, los que echan raíces en la iglesia, en la comunión, tienen una vida maravillosa y hermosa. No es lo maravilloso y la belleza del cuerpo, sino el espíritu que Dios ha dado es la imagen hermosa delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, el agua de vida, está conmigo, está con nosotros en esta reunión, esta iglesia. ¿Sí? ¿Cómo puede estar seguro de ello? Porque hay una obra de salvación y una obra de nacer de nuevo a través de nuestras iglesias, nuestras reuniones. ¿Entienden? ¿Sí? Esta es una prueba segura, gran prueba segura de que Dios está con nosotros. Estar vivo significa tener movimiento, ¿correcto? ¿Sí? Por eso hay una historia de cambios. Hay una como obra de cambios. También hay amor. En la iglesia hay una obra de cambios, hay amor de Dios. Por lo tanto, esta iglesia es donde deberíamos estar. Dios nos dio el regalo de la salvación a través de la sangre de la cruz de Jesús, su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Que hemos recibido el amor de la salvación. ¿Deberíamos volver a los viejos tiempos? ¿Volver al mundo del pecado? No, ahora. No en el mundo como esta palabra, sino debemos echar las raíces en el amor. En la iglesia, en la palabra con el Señor está. ¿Se entiende? Por eso el Señor derramó
toda la sangre en la cruz. Entonces, hermanos amados, no debemos olvidar esto, ¿no? Debemos recordarlos y tenerlo en cuenta, por favor, ¿sí? Vamos a ver el último versículo de hoy, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Leamos juntos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como en este pasaje, versículo, nosotros, los salvos, somos deudores. Deudores. O sea, somos deudores del amor de Dios. Somos deudores, primero, al Señor, que derramó toda la sangre por mí. Y también somos deudores a mis padres, deudores a mis hermanos, mis amigos, mis conocidos, que aún no son salvos. También somos deudores a muchas almas perdidas en el México, en donde estamos viviendo, ¿no? Debemos recordar este punto, hermanos, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta de esto. Por eso debemos pagar esa deuda del amor de Dios que he recibido, hemos recibido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? En esta comunidad, en esta iglesia, ¿sí? Debemos vivir juntos y debemos pagando juntos al Señor con nuestros hermanos, hermanas que fueron salvos con la sangre del Señor. Y los que nacen de nuevo como hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir la guía del Espíritu Santo? Como sabemos bien que el Espíritu Santo trabaja, obra con esta palabra. ¿En dónde? En la iglesia, que es el cuerpo del Señor. ¿Correcto? ¿No? Por eso les pido tanto tiempo, ¿verdad? Siempre, siempre. No se pierdan las reuniones donde se predica la palabra, como seminario de la Biblia, las palabras de los como miércoles, martes, jueves, viernes, las palabras de la unión de los jóvenes, los varones, las como hermanas, ¿no? Sí, les pido siempre, ¿no? Constantemente. Si es un hijo de Dios verdadero, debe crecer como un hijo de Dios. Debe vivir una vida adecuada como hijo de Dios. Debe dar los frutos del Espíritu Santo. ¿No? Es muy obvio, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué? Porque saben que todavía no han sido salvos y están viviendo sin la seguridad de la salvación. Porque saben que están viviendo sin fuerzas a pesar de que son salvos. Esto es la razón, hermanos, amados. Es porque no escuchan la palabra. Es porque no leen la palabra. Porque no asisten a las reuniones. Por eso todavía no tienen fuerza para sacrificar a Dios, para servir a Dios, para predicar el Evangelio a los demás, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué hacemos para ser salvos? Además, si es una persona salva, ¿qué debe hacer
para que esa vida sea fuerte y transformada. No hay otra manera. Deben de hacer, es asistir bien a la iglesia. Solamente, por favor. Esta es la respuesta, hermanos. Ni modo, no hay otra manera. ¿Sí? Los salvos deben asistir a todas las reuniones y escuchar la palabra. Y también, todos los días, deben leer. También, orar sin cesar. ¿Sí? Deben recordar, hermanos, los que creen es por lo que escuchan, ¿no? Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿no? Sí, siempre se empatiza en esta Biblia. Esto, sobre esto. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces, vivir a Dios primero es escuchar estas palabras de la Biblia. Nosotros podemos decir, primero Dios, primero Dios. ¿Sí? Si quieren ustedes vivir como a Dios primero, no hay otra manera, ¿sí? Escuchar, es escuchar estas palabras de la Biblia, ¿sí? ¿Pueden comprometer con Dios? ¿Sí, hermanos? Por favor, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Eso. Espero que todos sean un hijo digno, un hijo apto de Dios, a través de la palabra cada día, por favor, ¿no? Hasta aquí terminemos la palabra, ¿sí? Vamos a orar y terminar. Voy a orar. Dios, Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender tu palabra. El día de hoy aprendimos el tema de debe arraigar las raíces de nuestra fe en la iglesia, en el amor, en la palabra. Esperemos que fue un buen tiempo para comprender y edificar en nuestra vida de fe. Ayúdenos todos los días, Señor, para que podamos vivir con victoria. Queremos tener una vida que cambia continuamente cada día. Para ello, ayúdanos. Dejamos todas nuestras vidas ante ti. Oramos en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén.